taxista, pero quedan así algunas preguntas, ¿no? Sí, digo, más allá de lo que uno pueda Primero decía leer, que ¿no? el empleado dijo, no podés pasar, acá no podés bajar, qué sé yo, y después terminan colaborando abiertamente en bajar Ellos de la mismos, bolsa. y le dan la masa. Del SEAM se le alcanzan una masa. Cuando los empleados de ahí dicen que no pueden recibir otra basura que no sea la que vienen, que traen los camiones. Está bien, pero... Y en el lugar donde se hizo, tienen que estar las cámaras de seguridad que hay allí. A ver, ayer Mancini nos decía que estaban las cámaras de seguridad. Sí, las cámaras de seguridad. Yo les cuento en qué está el juez con esto. El juez quiere descartarlo o confirmarlo, pero de forma definitiva, que no le quede una duda si le están mintiendo o no le están mintiendo, porque ya tuvo una testigo mentirosa, a la cual ayer imputó. En este relato que hizo ayer, al menos hasta ahora, lo que hemos escuchado, en ningún momento dice que le tomaron los datos. No. Como dijo el abogado. Como dijo el abogado, sí. Porque Mancini ayer dijo, señores, no hay libro de novedades en la guardia. Claro. El libro de actas diciendo quién entra, quién sale. O sea que no hay nada asentado. Si la historia pasó, nada quedó asentado en ningún libro. Ahora, están haciendo un peritaje. Porque acuérdense que el taxista entrega su taxi, marca Polo, que él maneja, el auto es del dueño. Y van a hacer un peritaje ahora para determinar, como él dijo, que en ese auto se llevó en el baúl el cuerpo de Ángeles, que él pasó la aspiradora, que limpió el lugar. Van a hacer pericias para ver si hay o no algún perfil genético de Ángeles ahí, para decir, señor, bueno, primero por un lado descartar la pista genética y después, como decíamos recién, hay cámaras de seguridad. ¿Grabaron o no grabaron ese día? El relato, ¿es incoherente o no es incoherente? Ayer lo llevaron policías de homicidios, lo llevaron al testigo, al taxista, al SEAMSE por la tarde. Y lo que me dijeron fue, la frase que me dijeron fue, hace agua. No reconoció el lugar. Entonces, ahora el juez tiene que establecer definitivamente, como hizo con la testigo esta del segundo A, que en realidad no vivía en el segundo A, sino que estaba en un trámite de sucesión por el segundo A del edificio, que se comunicó o fue grabada con un canal colega diciendo que había escuchado una discusión del padrastro con la mamá y que dijo que hubo un intento de soborno de funcionario del Ministerio de Seguridad para callar esa pista. Lo que hizo el juez con esa mujer fue, señora, usted queda imputada por falso testimonio, por mentirosa. Acá puede pasar lo mismo, es una posibilidad con el taxista, que pase lo mismo. Ayer cuando hablamos, viste, con Cazorla Yalet, sí, que él decía, en este momento, cuando le preguntábamos dónde estaba, si en su casa se había ido, dijo, no, estaba a requerimiento judicial en un par de horas, seguramente por ahí desde el juzgado van a decir que se hizo, era cuando estaban realizando esa inspección en la SEAMSE en la SEAMSE, con el taxista en persona. Con el taxista que, según trascendió, no reconoció la zona del lugar donde estuvo. Sí, o que fue muy confuso su relato ahí, como que no se ubicaba en el lugar, después dijo, no es este lugar al que vine. Esto fue lo que en principio dijo la policía, ¿no? Hay una cadena allí, tendría que haber toda una concordancia de aceptaciones. La seguridad en la SEAMSE de Colegiales es tercerizada, hay 2 empresas de seguridad. Sí. No pertenecen a los empleados de la SEAMSE. O sea, primero los de seguridad. Después, los controladores. En el lugar donde van los camiones y depositan la basura, hay un lugar de control que siempre hay 2 o 3 operarios allí controlando el movimiento de los camiones. Como la torre, ¿no? Como la torre controlando todo. Y otros operarios que están allí, que nos detallaba ayer Mancini. Entonces, si algo no se puede hacer, es cierto, vos decís, ¿cuánta complicidad tiene que haber? O hay una cadena de complicidades enorme allí dentro. Que no se quebró nunca. Digo, nadie se quebró, nadie dijo absolutamente nada. Si fuera así, claro. Y vos decís, si le tiraste 100 pesitos al de seguridad, vas a repartir, no es negocio. Porque ayer decíamos, a ver si por claro, no es negocio. Pero digo, si alguien por izquierda, como decís vos, tirando 100, 200 pesitos a alguien del SEAM, se le dice, che, llévame estas bolsas. Digo, al día siguiente, con toda la gente que vio esta secuencia que declara el taxista. Basura, escombros. No, está bien, pero digo esto, Claudio, con la secuencia que declara el taxista, con toda la gente que lo vio, los empleados de seguridad, los que vieron que le pegaba con un garrote a esa bolsa, digo, los 2 que ayudaron a subir también la bolsa al taxi, los que ayudaron a bajarla, ponele que uno haya dejado entrar esas bolsas por 100 pesos por izquierda. Al día siguiente, cuando cae la fiscal con homicidios, martes, al día siguiente de este episodio, supuesto episodio, cuando caen a hacer una inspección en el SEAMSE, nadie de los 20 y pico de trabajadores que había le dice, mira, ayer llegó, entró un taxi. Digo, ¿cuál podría ser el miedo de aquel empleado que por izquierda dejó entrar una bolsa? ¿Que lo echen? Ponele, una posibilidad. Que lo echen. Con la repercusión del caso, pregunto, las preguntas se las debe hacer el juez. Nadie
dijo, sí, la verdad, vino un taxista, me dejó unos mangos por izquierda, yo lo dejé pasar con las bolsas, por además lo dejó pasar con las bolsas, y lo dejó pasar con las bolsas, alguien tuvo que subirlas a la tolva de forma caminando, porque dicen que ni siquiera entró el coche, que el coche paró en la entrada del playón, alguien tuvo que llegar. No, lo que pasa ahí es donde entró el coche, según el taxista, es la explanada que va a la tolva. Que decía Mancini ayer que había, que no podés quedarte afuera porque es prácticamente la entrada, eso, donde está la primera garita, está la explanada y después entras al galpón ese enorme donde entran los camiones para después depositar la basura. Sí. La escena, teóricamente, según el relato del taxista, se dio así, donde giró en U como para salir. Por eso yo digo... Entonces, y si estaciona ahí tenés los operarios que están en la torre, la otra gente que está trabajando, los camioneros que están descargando. Sí, y si se determina hoy que miente, vamos a suponer que el juez, como hizo con la testigo del edificio, pensemos si el juez Ríos, pensemos este escenario, Claudio, Débora, que el juez Ríos hoy diga, como hicieron la vez pasada con la testigo, imputo al taxista Leonardo por falso testimonio. Me quiero preguntar algo. ¿Por qué miente? Si fuera una mentira. ¿Por qué mintió la testigo que dijo haber escuchado la discusión del padrastro con la mamá y que también habló de soborno de un funcionario del Ministerio de Seguridad? Si el taxista miente de acuerdo con la justicia, supongamos que lleguen a esa conclusión, ¿por qué miente? ¿Es por delirio personal? ¿Porque quieren salir en los medios? ¿Por internas judiciales entre abogados? Porque Pierri hoy sugirió también... Dijo, no le llama la atención, vean qué abogado llevó al taxista a declarar, también en el medio mete una interna de abogados. Pero ayer cuando hablamos con Cazorla Yalet fue muy benévolo con Pierri, porque yo en un momento le pregunté... Hoy Pierri no con él. Le dije, doctor, usted sabe que Pierri va a desacreditar el testimonio del taxista. Y dijo, no, pero yo el doctor Pierri lo conozco hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos en el triple crimen. ¿En ahí estuvieron enfrentados, ahí quería llegar, en triple crimen, enfrentados jurídicamente, que se entienda, claro, de Forza Ferronivina. Pierri fue el abogado de la familia de las víctimas y Cazorla Yalet representó a los hermanos Lanata, que finalmente fueron condenados. Digo, hay un tuit de Pierri que voy a buscar mientras ustedes están con el tema, que habla justamente de esto, instala y se pregunta, ¿quién llevó al testigo? Tiene que ser penalizado. En caso de que sea trucho, no lo estamos diciendo porque no sabemos todavía la determinación que va a tomar el juez. Tal vez el juez dice, hago el peritaje en el auto, termino de buscar las cámaras de seguridad, le tomo testimonial a los del SEAMSE y ahí recién va a decir, como pasó con la mujer, fíjate que con la mujer se llevó 4 o 5 días al juez determinar que era un testimonio... Sí, en el caso de la mujer quizás la diferencia es que la mujer cambiaba o desviaba el eje de la investigación. Sí. La mujer quería correr la culpabilidad o la responsabilidad hacia la familia porque describía una situación vinculada con el papá o el padrastro y la madre de Ángel. La pista familiar. Claro, pero en el caso del taxista, bueno, sigue en la misma línea que tiene el juez, que es la responsabilidad de Mangieri. De Mangieri. Sí, mira, dice Pierri por tweet de hace 1 hora 33 para atrás. Deténganse en el taxista. ¿Quién lo acerca? ¿Quiénes hablan por él? El juez tiene la oportunidad procesal de producir medida ejemplar. Acá está sugiriendo, el taxista habló obviamente ayer con Paulo Cablan y con Laje, pero antes habló lo que está tirando Pierri, me parece, con este tuit, preguntándose quién lo acerca, quiénes hablan por él. Bueno, ahí hay una interna. ¿No hay una fotocopia de la declaración del testigo? A ver, él habló, al parecer es tal cual, está bien, fueron 7 horas en tribunales, pero el relato que hizo aquí en televisión es bastante compatible, por lo que entendemos, con lo que dejó asentado en tribunales. El tema es si es falso o no. Vamos, sí, en el relato cronológico que hizo, hay un detalle que el abogado lo recalcó y mucho, que era que le habían tomado todos los datos, no se lo tomaron. Qué sé yo. Ayer a la noche hasta lo que... O por lo menos no lo cuenta. No sé en la segunda parte que vamos a escuchar en un momento si lo dice o no lo dice eso. Sí, En un relato cronológico tendrías que poner ese detalle concretamente allí, ¿no? Que además es un elemento que está probando mi testimonio. Sí. Yo digo, Débora me tomó todos los datos y lo anotó en un papelito, en un libro de actas o lo que fuere. Eso no lo dijo. A mí me da la pauta que si la nombro a ella en tal circunstancia, es para probar mi dicho. Bueno, pero en la nota telefónica no lo dijo. No, más allá del taxista, saquemos al taxista, saquemos a la vecina, a doña Esther, creo que es el nombre, la que está imputada por falso testimonio. ¿Se supone que esa mujer, esa vecina, vive en el edificio? No, ni siquiera. Estaba en sucesión por el segundo A y no estaba viviendo actualmente en el edificio. Por eso cuando la llevan a declarar, la ubican en el sur, la traen a Buenos Aires, le dicen, usted dijo esto. Se empezó a contradecir como testigo, pasó lo mismo que con Mangieri, pero con la testigo. Usted dijo esto, bueno, contradicciones, la para el juez de la causa, no siga.
porque va a quedar en claro que está mintiendo. Falso testimonio, empieza una causa judicial. A ver, más allá del taxista, más allá de la vecina que está imputada por falso testimonio, vamos a meternos en las pruebas directas e indirectas que el juez de la causa podría merituar hoy al momento de dictar o no el procesamiento. El perfil genético de los restos de piel hallados debajo de las uñas de 3 dedos de la mano derecha de la víctima corresponden a Mangieri. Esta es prueba directa. Para el juez de la causa, sí, esta sería la prueba más contundente, pero siempre en conjunto, no por sí sola. Sigamos. Otro elemento que maneja el juez de la causa. Las lesiones que presentaba habrían sido provocadas por la víctima en su intento por defenderse. Se refiere a las lesiones de Mangieri. En el cuerpo de Mangieri. En la panza, ¿sí? Que se ven los arañazos. Otro elemento, las heridas autoprovocadas serían con ayuda de un familiar policía. Ojo que pueden investigar aquí a este primo de Mangieri para ver si fue el que le armó el escenario posterior al homicidio para victimizarse o para plantar... El primo policía. El primo policía, Cecilio Saetone, para plantar evidencia falsa. Cuarto, 4 de los 26 vecinos dijeron que el encargado les avisó que debían sacar la basura 2 horas antes del horario habitual ese día lunes. Es un indicio menor para mi gusto, no ínfimo, pero que justo ese día cambió el horario de sacar la basura. Sigamos adelante. Sí, eso puede ser refutable. Sí, con el tema de que estaba cansado o enfermo. Porque se fue a la casa de su suegra esa noche. Una vecina manifestó que el día del asesinato se cruzó con Mangieri en el pasillo previo a la terraza. Sostuvo que estaba nervioso. Me llamó la atención que estuviera de mangas cortas y bermudas a pesar del frío. Es un elemento ambiental, no es importante, pero son elementos que sumados para el juez le pueden dar un cuadro de situación. Sigamos. Un taxista, ¿se acuerdan el anterior? Sí. Identificó a Mangieri como el pasajero que lo llevó el día del homicidio por un trayecto de 5 cuadras desde la calle Solera hasta Ravignani. Aquí se investigó, no sabemos si se pudo probar que ese viaje de haber existido tenía como intencionalidad por parte de Mangieri haber ido a certificar que el cuerpo ya no estaba donde lo había dejado. Todo es hipótesis, no está probado, hay que probarlo, hay que determinarlo. Son elementos. Sigamos. Fernando, el portero suplente, afirmó que nunca lo vio a Mangieri trabajando en un edificio vecino y que le llamó la atención que se comunicó con él desde un teléfono público y no desde su celular. Cosas raras que pasaron aquel día lunes. Sumadas, merituada la prueba en conjunto, podría darle al juez elementos para un procesamiento. Sigamos. Franklin Rawson reconoció a su hija en 2 cámaras de seguridad. La adolescente regresó viva al edificio y no fue interceptada en el trayecto. Importante, la nena entró al edificio, no la interceptaron en la calle y de acuerdo con Dominga, la empleada doméstica, no entró a su departamento. ¿Qué dice la fiscal? La atacaron apenas entró a las 10:05 de la mañana. El morral quedó en la casa, no se sabe si es el mismo morral o no. Después hay un temita ahí con las llaves, si son o no las mismas llaves. Todo esto hay que ver de qué manera el juez lo explica si toma la resolución de procesar a Mangieri. Sigamos. Para la fiscal, Mangieri habría retirado el cuerpo sin que ningún vecino lo advirtiera, lo envolvió en bolsa de residuo y lo sacó. ¿Cómo? No sabemos. ¿Dónde lo dejó? No sabemos. ¿Dónde la atacó? No sabemos. Todavía. Hoy el juez tal vez te diga, pasó esto, esto y esto. Hoy no se sabe. La última. Un elemento que maneja la fiscal para entender si le fue posible a Mangieri abordar a Ángeles. Sí, porque había confianza previa y toma como ejemplo la confianza previa que el propio Mangieri le dice, le hice una broma esa mañana, le tiré el morral al piso para reconocer que le era fácil a Mangieri acceder a Ángeles Rawson. A ver, insisto con esto, es un caso que se llegó a la detención al revés de como debiera haber sido, o como uno presume que son las investigaciones criminales penales. Uno llega a dar con un autor en general, o lo mejor sería investigar, juntar la prueba y detener. Acá se encontraron casi de forma fortuita, en principio lo que cuenta la Fiscalía. Cuando da el comunicado, estábamos investigando al padrastro, no aparecía el portero, lo fuimos a buscar para que declare como testigo, vino como testigo, se contradijo, le paré la declaración, a la 1:30 me tocó la puerta, me dijo quiero hablar y terminó autoincriminándose y ahí quedó preso. No es que se llegó a él por prueba acumulada en la investigación de antemano. Por eso, hoy sigue sin estar establecido
y obviamente el juez trabaja en eso y la fiscal también, dónde fue el ataque, por qué fue el ataque, cómo fue el ataque y dónde y de qué forma se descartó del cuerpo de Ángeles Rawson Mangieri, si es el autor material, de acuerdo con la fiscal. Todas estas preguntas no están respondidas, pero para mí tiene que ver la falta de respuesta porque se llegó por una vía no común a esta resolución, a esta primera imputación. Por eso Pierri hace mella en decir, el caso puede estar resuelto policialmente, ahora jurídicamente, ¿va a estar resuelto también? Esta es la discusión que él plantea, ¿no? Y en el medio, Mangieri que te dice, para colmo Mangieri que dice, la autoincriminación, que sí, a ver, no tiene valor, no va a tener valor la autoincriminación, me la sacaron bajo apremios psicológicos. Todo esto es lo que hace que el caso siga siendo intrincado de explicar y que uno no pueda decir hoy, el juez me parece que no sé si lo va a poder decir después de 21 días, insisto, ¿dónde fue? ¿Por qué fue? ¿Cómo fue? ¿Y dónde se descartó el cuerpo de la víctima? Y el testimonio de este taxista que, como decíamos al principio, a medida que avanzan las horas, cada vez va provocando allí ciertas fisuras en su relato que en un principio parecía como muy sólido, muy pétreo, digamos, como que estaba todo bien aceitadito. Ayer me decía Marcelo Brito, penalista cordobés del caso de Almazo, me decía, olvidemos, a ver, saco al taxista, no lo estoy diciendo por el taxista porque no sé realmente hasta que el juez nos lo diga si es farsante o no, no lo podemos decir. Pero digo, me decía Marcelo Brito ayer, ¿podés armar un relato fantasioso coherente? Vos fijate lo que me decía Marcelo Brito, ha habido sentencias, escuchen bien, ha habido sentencias con prueba testimonial falsa. 15 días para estudiarse el... Si fuera el taxista un farsante, un fabulador, ¿no? Un farsante, bueno, si fuera un farsante, o para que le hicieran estudiar ese cuento, digamos, de todo lo que hizo. Pero digo, incluso se ha condenado gente, me decía Marcelo Brito, preocupado, me dice, el gran problema en el que no se trabaja, me decía en la Argentina, es en evaluar las condiciones de los testigos. A veces, el Código actual en Provincia de Buenos Aires te permite detener a una persona, con un testigo que diga, yo lo vi. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿Y si es mentiroso? Y después tenés que caminar un mes, un fiscal tiene que dar vuelta un mes para probar realmente si lo que dijo el testigo fue cierto, que incrimina a un posible autor de un hecho. Entonces, ¿te pueden armar un testigo falso completo que parezca coherente? Sí, te lo pueden armar. Sí, lo que te quería preguntar es que no sé si ya consta en la causa, es la pericia psiquiátrica de Mangieri. No, todavía no. Porque me parece que eso va a ser importante para saber el perfil, ¿no? No se hizo, Buscando el móvil, quizá. Sí, se hizo el estudio mental obligatorio, que no es lo mismo. El estudio mental obligatorio se hace cuando a vos te detienen para ver si estás en condiciones de ser indagado. Ajá. Y ahí no hay parámetros muy puntuales. Claro, es simple. Sos inimputable, no sos inimputable, estás en condiciones para ese momento de la indagatoria. Va a ser clave. Porque tengo entendido que la familia de Ángeles lo pidió, ¿no?